Dame de nuevo la imagen con la que abrimos el Noti, que me parece una imagen tremenda y que habla o de alguien que está desequilibrado o de alguien que no entiende que estas cosas generan un caos y una cuestión en la cabeza de la gente que es realmente complicada. El jueves tiroteo escolar lo anuncian como si fuese una llamada a un baile, a una fiesta. Esto es lo grave. Y a mí hay cosas de esto que no me cierran y que no me cierran ni siquiera en la discusión para conmigo mismo. Me voy a charlar con Alejandro Castro Santander. Alejandro siempre nos ilustra sobre estas cuestiones porque realmente necesitamos tratar de entender qué está pasando con esto, que en algunos lugares, lamentablemente, armas en las escuelas y tiros en las escuelas fueron una realidad que dieron como resultado muertes. Acá parece, o no sé si parece o qué, una amenaza o algo que, vuelvo a esto, o es un estúpido que está haciendo cosas que no sabe lo que termina provocando, o es una amenaza real. Alejandro, ¿cómo te va? Ricardo te saluda, un gusto, gracias por atendernos de nuevo como siempre. ¿Qué tal, Ricardo? Un gusto. Bueno, ¿qué pasa con todo esto, Alejandro? Te pido un panorama, por favor. A ver, sin pecar, de que como que uno lo sabe todo, no es así, ¿no? Pero quiero que quede claro esto. Desde que fue la matanza de Columbine, estamos hablando 1999, el 20 de abril, el lunes que viene se van a cumplir 27 años. Apenas fue esa matanza, recordemos que fueron 12 estudiantes y un profesor, de mano de dos estudiantes que después se suicidaron. Inmediatamente, apenas se publicó esto, comenzaron en ese momento dentro de, hoy podríamos decir casi precaria, ¿no?, utilización de Internet, porque no tenían el alcance que hoy le dan las redes sociales, la dinámica, ¿no?, la velocidad con que se propagan las noticias. En ese momento ya había grupos que aplaudían esta matanza, ¿no? Y publicaban, y bueno, y a partir de ese momento hasta la fecha se toman como referentes de cualquier tipo de matanza o de cualquier situación relacionada con armas en la escuela que se produzca en cualquier lugar del mundo, ¿no? Hay toda hasta una publicidad que se hace, remeras, afines, ¿no? Recordando esa triste situación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que en realidad estamos siempre un poco como desayunándonos o reaccionándonos a este tipo de cosas. Hay algo que se sabe perfectamente, que es lo que se llama el efecto contagio. O sea, desde que pasó lo de allá en San Cristóbal, en Santa Fe, se sabía perfectamente que iba a haber réplicas. No necesariamente, que sí podía pasar, por supuesto, ¿no?, de casos reales de armas en la escuela, sino de todo este tipo, digamos, de acciones por parte de los estudiantes, que cada uno lo reconocerá con otras figuras, ¿no? Por ejemplo, en Mendoza hubo una época que era muy frecuente amenaza de bomba, por ejemplo, ¿no? Y por protocolo había que suspender las actividades escolares. Esto podía ser por una broma, entre comillas, que coincido con vos, ¿no?, el grado de estupidez que puede llegar a tener esto, o porque a algún alumno o un grupo de alumnos se le ocurrió, tenemos una evaluación y hoy vamos a ver cómo hacemos para zafar, ¿no? Y lo mismo con otro tipo, ¿no?, de amenazas, y en este caso por el poder mimético que tienen este tipo de situaciones en algunos grupos de estudiantes, que por supuesto que lo que menos piensan algunos es en estudiar, ¿no?, sino de hacer este tipo de cosas o divertirse de alguna manera o tener algún tipo de notoriedad dentro del grupo. Lamentablemente nosotros sabíamos, ¿no?, que estas cosas podían pasar, y lo que nos está demostrando y lo que insistimos mucho es la fragilidad muchas veces, ¿no?, de las medidas que se toman en las instituciones educativas. Ujú. Fíjate que en un estudio que hizo Argentinos por la Educación, con las pruebas a aprender, donde se le preguntaba a los estudiantes del último año de secundario, ¿no?, en estas pruebas anexas, estos cuadernillos anexos que vienen con las pruebas, bueno, los chicos habían hablado de
el nivel de discriminación que existía, que eran cifras muy altas. Por ejemplo, 75% hablaba de que era discriminado por cuestiones relacionadas con el aspecto físico, por ejemplo, ¿no? Ajá. 68% por cuestiones relacionadas, discriminación, ¿no? Por aspectos físicos, personales, etc. Pero ¿dónde estaba el tema que nos sorprendió a todos? Era cuando se le preguntaba a los directivos por los temas de convivencia, un poquito más del 80% decía que los problemas de convivencia eran un problema menor o no eran un problema. Y ahí es justamente donde nosotros, que sabemos de la necesidad de la prevención, nos damos cuenta que estamos en problemas, ¿no? Porque si el directivo, el que gestiona, el que debe controlar el clima, está esperando en todo caso que pase algo de lo cual tal vez cree que no puede llegar a pasar o no pasará nunca, evidentemente vamos a seguir reaccionando antes que prevenir, ¿no? Como corresponde. Ahora, hay dos o tres cosas. Por un lado, si no sabemos reconocer el problema, vuelvo a esto que decías de los directivos, si no sabemos reconocer el problema, imposible que le encontremos una solución. Y arrancamos ahí, creo, con vueltas menos. Ahora, te pregunto esto. Una afirmación mía sería, es un problema de educación. Porque si hay un tema de discriminación, si hay un tema de sectarizar, si hay un tema de menospreciar, es un tema de educación. Ahora, lo que te pregunto detrás de esta afirmación ¿es solo un tema de educación y solamente pasa en la educación? Fíjate, Ricardo, es buena pregunta eso, porque permite caer un poco en lo que hemos aprendido, ¿no? El marco teórico de la violencia en general, ¿no? Y de la violencia en las escuelas en particular. Nosotros, ya la misma Organización Mundial de la Salud habla ya hace varias décadas, dice, la violencia es una enfermedad social y en general es una conducta aprendida. Una conducta aprendida en varios ámbitos, varios contextos, ¿no? Por eso decimos que la violencia es multicontextual. Aprendida en lo más cercano que va a ser la familia, la casa, ¿no? Pero de ahí uno sigue avanzando porque es un modelo sistémico, uno avanza y dice el barrio también, y también la escuela, y también todo ese otro constructo más amplio que es la sociedad, que se te mete adentro de la casa a través de los medios de comunicación, de las nuevas pantallas, redes sociales, etc. Entonces, ¿cuál es la respuesta si la violencia es aprendida? La respuesta es educativa, evidentemente, ¿no? Volvemos a esto, empezando por la primera escuela, la más pequeña, que es la familia, pero luego tiene que trabajar con ese contrato socioeducativo que se ha roto, tienen que trabajar juntos escuela y familia. Nosotros cuando empezamos a hablar de estos casos de violencia, decimos siempre lo mismo, ¿no es cierto? Hay una tarea que no hemos hecho, que hemos hecho mal. Estamos hablando de un contexto muy amplio, hablemos de América Latina y el Caribe, hoy considerado como las regiones más violentas del mundo. Sería una torpeza considerar que de alguna manera no se me va a meter en la casa, no se me va a meter en la escuela, ¿no? Entonces, por eso digo, hemos aprendido mucho, ¿no? A veces, ¿cuántas veces hemos hablado del bullying? El bullying desde la investigación tiene más de 50 años. La violencia en general muchísimo más. Entonces necesitamos empezar a meter adentro de la escuela todo lo que hemos aprendido en relación a la prevención. Desde que empieza el conflicto, cuando hablamos de conflicto estamos en una simetría, todavía no podemos hablar de violencia, claro. Estamos en el inicio, ¿no? Ese es el momento donde tenemos que actuar. Después va a venir la violencia esporádica, van a venir las indisciplinas, y si no hemos trabajado bien esto, no hemos tenido la oportunidad de actuar preventivamente con alertas tempranas, por supuesto que luego me va a escalar al hostigamiento, al acoso, violencia armada, etcétera, ¿no? Esto es lo que hemos aprendido, lo estoy simplificando mucho tal vez, ¿no? Pero en definitiva, esto es lo que sucede. La respuesta tiene que ver con la formación. Nosotros hoy, los adultos, somos muy mal ejemplo para los chicos. Es tremendo, es tremendo. Y quiero completar con esto y breve, te lo digo rapidito, Alejandro, porque me estoy quedando sin tiempo, pero en Estados Unidos, donde han habido grandes masacres en los establecimientos educativos, se debatió durante mucho tiempo el tema de la ley de las armas. Acá en la Argentina, lamentablemente, las armas circulan por la calle como si fuesen chupetines, y eso también atenta contra toda esta seguridad, ¿no? Me parece que eso también es un punto fundamental, la capacidad y la posibilidad de conseguir armas. Totalmente de acuerdo. Estados Unidos marca esa diferencia, por eso el nivel de matanza, ¿no? De las que hablamos cada vez que conocemos un caso. En el caso nuestro,
A ver, la matanza que hoy estamos refiriendo y que se está copiando, ¿no? Que se están mimetizando muchos chicos o lo están usando para divertirse, tiene que ver con un arma, la facilidad de conseguir un arma, y la otra referencia que tenemos fue hace 22 años en Carmen de Patagones. Esto demuestra y nos está diciendo de alguna manera que a nadie se le ocurra liberar armas, ¿no? Sería una locura en estos momentos. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo nada para que en algún momento los chicos sean responsables, ¿no? Frente a algo tan letal como puede ser un arma de fuego. Entonces, a ver, me parece que los adultos hoy tenemos que hacernos cargo de todo esto que nos toca, del mal ejemplo que somos, ¿no? No somos garantes absolutamente hoy para los chicos de nada, entonces tenemos que recuperar la adultez, ¿no? Me parece que pasa por ahí.